Ciudad Polonia es un proyecto destinado a construir una ciudad al sur de San Cristóbal. El déficit de viviendas que tenemos en Venezuela y del cual el Táchira no escapa, nos ha llevado a pensar en el nuevo desafío para lograr resolver el déficit de viviendas. Y ese desafío es tener tierra urbanizada. El proyecto Ciudad Polonia surge al definirse la gran autopista binacional que va desde San Cristóbal, Rubio, San Antonio, Cúcuta. Esta gran autopista binacional ya proyectada pasa por un hermoso valle, el Valle de la Polonia, un valle totalmente virgen, donde la única edificación existente es una casona vieja de hace 150 años. Si no hay tierras urbanizadas, van a continuar las invasiones, van a continuar las ocupaciones anárquicas de espacios, la mayoría de ellos inadecuados para la construcción de viviendas, todo lo cual genera después ruina, pobreza y muerte, familias damnificadas, familias afectadas. Nosotros, logrando que no pase en el Táchira y en este hermoso valle lo que ha pasado comúnmente alrededor de nuestras ciudades en Venezuela, que son los crecimientos anárquicos de vivienda, nos dimos a la tarea de planificar de manera moderna una nueva ciudad para el Táchira, una nueva ciudad para Venezuela, que sea la ventana, la vitrina de las personas que vienen de Colombia o de la frontera para entrar a San Cristóbal. Esta nueva ciudad ha sido planificada utilizando las tecnologías de punta en el mundo. Contratamos la constelación de satélites de Digital Globe y con ellos obtuvimos los mapas topográficos satelitales para obtener los mapas de orientación de pendientes, análisis de pendientes, fotogrametría digital del terreno, modelos digitales del terreno. Los espacios urbanos de Ciudad Polonia están concebidos de una manera muy ajustada a la realidad tachirense. Esa ciudad es una ciudad diseñada que es amigable con el ambiente. Está está en un valle enmarcado por una serie de colinas. Su poligonal alcanza 2.505 hectáreas, de las cuales están incluidas las 753 que adquirió el gobernador César Pérez Vivas. Y allí se planificó, tomando en cuenta que la ciudad tenga una densidad promedio de 85 habitantes por hectárea. La densidad más alta está en el orden de los 165 habitantes por hectárea. O sea que vamos a tener edificaciones que no van a pasar de 5 o 6 pisos en donde hay mayor densidad y el resto son viviendas unifamiliares o viviendas de 2 plantas. Contratamos también a la empresa con mayor fuerza desde el punto de vista ambiental en Venezuela, como es el CIDIAT de Mérida, el Centro Interamericano de Desarrollo Territorial y Ambiental de la Universidad de los Andes. Con ellos hicimos la evaluación ambiental estratégica de 5.000 hectáreas alrededor de la hacienda La Polonia, hicimos los estudios de hidráulica fluvial del río Carapo, hicimos los catastros y otras empresas especializadas también se contrataron para definir estudios de hidrogeomorfología y geotecnia exploratoria. Lo que se está haciendo es lo correcto que debe hacerse. Un estudio de análisis estratégico ambiental, perfecto, después hay que hacer estudio ambiental, hay que cumplir con las reglamentaciones legales. Es la forma correcta de trabajar, así es como se debería trabajar en todas partes. Nosotros, para poder acometer este proyecto, hemos acudido a los centros profesionales y tecnológicos de más alta calidad que tenemos al alcance. Vale la pena comentarles que el levantamiento topográfico lo hicimos a través de un satélite de la gente de Google Earth, satélite internacional que estrenó su último equipo en el espacio con el levantamiento fotométrico del Valle del Río Carapo, de la finca La Polonia y de todas sus áreas circunvecinas, con una moderna tecnología digital que nos ha permitido conocer en detalle las características de estos espacios y poder planificar el desarrollo futuro de esta área tan importante. La diferencia entre Ciudad Polonia y Ciudad Caribia es del cielo a la tierra. Una es una ciudad improvisada, producto de un capricho presidencial, que no tuvo estudio alguno, ni siquiera de impacto ambiental, ni de suelos, ni tampoco se pudo planificar por arquitectos como correspondía hacerlo, sino que el presidente se enamoró del sitio, por ese sitio, es una zona protectora de Caracas,
por ahí pasa la falla de Tacagua, y sin embargo el régimen se antojó de hacer una ciudad allí. Al regreso, la historia de un proyecto concebido hace 20 años y que se estancó durante la era chavista. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos con Grado 33. Ya venimos. Ciudad Polonia es un proyecto concebido en los años 90 como complemento natural de la autopista binacional que va a unir a San Cristóbal en el estado Táchira con la ciudad colombiana de Cúcuta. Ahora esa idea renace y tiene cabida en los proyectos de vivienda contemplados en la propuesta del candidato Enrique Capriles. Si cada alcalde, 335 municipios del país, le decimos a cada alcalde, usted va a construir 500 viviendas. Aquí está un recurso que única y exclusivamente puede ejecutarse para construir viviendas. Un fondo nacional. Pero ese fondo nacional lleva una asignación a cada municipio. Pero pongamos en promedio 500 viviendas por municipio. Multipliquen 335 por 500 viviendas. 167.500 viviendas solamente con los alcaldes. Tenemos transitando en el Táchira por las mismas carreteras desde hace 75 años. La frontera más dinámica de América Latina, que es el Táchira, tiene las mismas carreteras de hace 75 años. Es una obligación ya construir esta gran autopista binacional que ya tiene 11 kilómetros, 800 metros construidos alrededor de Rubio. Esta carretera que ya existe en Rubio es la misma que se va a enlazar con San Cristóbal. Solamente faltan 16 kilómetros para unirnos con Rubio por esta gran autopista binacional que es el sentido de Ciudad Polonia. Lamentablemente llegó al gobierno el presidente Chávez y el proyecto de autopista hacia la frontera está paralizado desde hace 14 años, no ha habido manera que esta iniciativa avance. Igual ha pasado con el proyecto Ciudad Polonia. Si nosotros sabemos el Estado hacia dónde quiere ir o el país hacia dónde quiere ir, debe tomar las previsiones de fundar aquellos conglomerados humanos y aquellas ciudades que den albergue a las migraciones que esos procesos de desarrollo van a generar. Es decir, hacia los sitios industriales, los sitios de explotación minero, o ya sea los centros turísticos o los sitios agrícolas. Todos esos sectores deben ser tomados en cuenta en un proceso de planificación. Y eso es lo que hemos hecho nosotros con Ciudad Polonia. El Táchira es un puerto fronterizo. El presidente Chávez, en el año 2006, en la campaña electoral que lo llevó a su reelección, ofreció la misión Villanueva, con la cual prometió construir 20.000 viviendas en ese Valle del Carapo y hacer esa ciudad. Luego, en enero del 2007, mi predecesor en la gobernación anunció que se iniciaba esa tarea, anunció recursos que nunca invirtió. Luego el señor Farruco Sesto se hizo presente en esa zona del Táchira y anunció que iba a proceder a invertir y dinero para comprar la finca, dictaron un decreto. Acá tienen que participar todos los organismos del Estado, nacionales, regionales y municipales, y la empresa privada. Eso se logra, por supuesto, con un gobierno que esté pensando realmente y que crea en la empresa privada, para poder conjuntamente entre la empresa privada y el Estado, nacional, regional y municipal, sacar adelante un proyecto de la envergadura que significa Ciudad Polonia. De modo que cuando yo resulté elegido gobernador del Táchira, inmediatamente me dediqué a verificar el estado de ese proyecto, porque estoy convencido que atender el problema de la vivienda es una prioridad para un gobierno con sensibilidad social. La sorpresa para nosotros es que cuando revisamos los documentos y los antecedentes de esta iniciativa, llegamos a la lamentable conclusión de que no había nada. Yo siempre he estado muy preocupado por los planes que se hacen en el Táchira, así de gallos a medianoche. Se quiere hacer un programa de vivienda sin haber hecho ninguna propuesta, ninguna planificación. Y a la larga, ¿quién es quien sufre? Pues la pobre gente que vive allá sin servicio, sin ninguna de las comodidades que el mundo moderno exige. Entonces, cuando yo veo que en Ciudad Polonia
en la planificación se han tomado en cuenta hasta los últimos detalles de la ingeniería moderna y también en los últimos detalles del problema ambiental, yo me siento pues muy satisfecho y muy orgulloso. Nunca existió un proyecto, nunca se hizo estudios, tampoco se adquirió el terreno como lo anunció Farruko VI, pero sí salió un cheque de las finanzas públicas del Táchira hacia un ente nacional con el objetivo de comprar los terrenos del valle del río Carapo. Allí hay una hacienda conocida desde hace un siglo como La Polonia, que debió ser adquirida con ese dinero y nunca se adquirió la finca, pero tampoco sabemos qué pasó con esos 2.500 millones de bolívares que en el año 2008, salieron del fisco del Táchira y que más nunca regresaron. Al regreso, nuestros invitados describen cómo será lo que se considera la ciudad mejor planificada del país. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos con grado 33. Ya venimos. Con el proyecto de Ciudad Polonia queda demostrado que la construcción de viviendas es algo que va mucho más allá de confiscar un terreno y de empezar a pegar ladrillos. El fracaso de este gobierno en el sector vivienda se expresa en que se inscribieron más de 3.600.000 personas que necesitan vivienda, duplicaron el déficit de 1.500.000 a 3 millones y ahora en un gesto desesperado están haciendo, por ejemplo, un desastre en Caracas, construyendo edificios fuera de norma, violando todas las consideraciones de equipamiento, vialidad, etcétera, etcétera, y en vez de resolverle el problema a la gente, no solamente se lo están resolviendo parcialmente, sino que están perjudicando a los futuros vecinos que van a tener los que ya están habitando porque no tienen estacionamientos, no tienen agua, no tienen servicios, vías estrechas que van a caotizar más, en este caso, por ejemplo, la ciudad de Caracas. Al hacer esta evaluación, tomé la decisión entonces de iniciar en serio este proyecto, de asumir con responsabilidad esta propuesta que ya lleva más de 2 décadas en el Táchira de discusión, para poderle dar respuesta a miles y miles de familias que necesitan vivienda en nuestra región. Es decir, solamente por vía de trabajar en equipo, alcaldes y gobernadores pudiéramos construir más de 200.000 viviendas por año. Algo que nunca ha logrado este gobierno en 14 años. Fíjense en la nueva Venezuela. Una vez que obtuvimos las conclusiones y recomendaciones de estos estudios, se procedió a la contratación del Plan Rector de Ciudad Polonia. ¿Qué es un plan rector? Es una zonificación de espacios. Ciudad Polonia va a estar totalmente definidos los espacios de la ciudad. ¿Dónde van las avenidas? ¿Dónde van las calles? ¿Dónde van las urbanizaciones, los centros comerciales, etcétera, etcétera? De manera pues que con esto estamos tratando de evitar el crecimiento anárquico de este hermoso valle de la Polonia para que el Táchira tenga en sus manos el proyecto urbanístico más ambicioso que ha tenido a lo largo de toda su historia. La ciudad está concebida en un casco central que está a lo largo de ese río, pero en las colinas se harán desarrollos de racimo que se desarrollarán en torno a plazas o parques donde habrán centros de servicios y estos centros de servicios están dotados exactamente, y valga la redundancia, de los servicios necesarios para esas comunidades, porque la ciudad está dividida en 8 grandes ámbitos que, hablando en términos más comunes, podríamos decir que serían las futuras parroquias de la ciudad. El proyecto Ciudad Polonia está definido para 20.000 soluciones habitacionales, aproximadamente entre 85.000 y 100.000 habitantes, a ejecutarse entre 10 y 15 años de plazo, que ya comenzamos. Hace 3 años y medio comenzamos estos estudios y para hoy ya tenemos el plan rector totalmente terminado. Contará esos centros con mini terminales. ¿Por qué mini terminales? Porque queremos que el traslado de vehículos sea el menos posible utilizado por sus habitantes. De tal manera que las personas vecinas a esos centros de servicios y a esas plazas vecinales dejen esos mini terminales sus vehículos y tomen el servicio de transporte masivo. El Táchira tiene un déficit habitacional estimado de 85.000 viviendas aproximadamente.
Con este proyecto se están solucionando 20.000 soluciones habitacionales, prácticamente el 25% del problema habitacional que tenemos en el Táchira. Contempla un gran parque lineal a lo largo del río Torbes, Parque Lineal Río Torbes, que tiene una longitud de 6 kilómetros de largo y una superficie de 120 hectáreas aproximadamente. Tiene un parque metropolitano que supera las 45 hectáreas. Tiene parques, plazas vecinales. Pero así como Ciudad Polonia será producto de un riguroso estudio y de un plan rector, la denominada Ciudad Caribia resulta exactamente todo lo contrario. Se hizo a trocha y moche en el doble del tiempo en que correspondía hacerlo, invirtiendo mucho más millones de bolívares de lo que correspondía, y finalmente se elevó en la cúspide de una montaña una ciudad. No una ciudad, porque apenas hay entregados hasta ahora más o menos 1.000 apartamentos. La vía nunca estuvo hecho, tiene una pendiente demasiado pronunciada, casi de 34 grados. El distribuidor lo están haciendo ahora y va a marcha forzada intentando presentar la conclusión del mismo antes de las elecciones, pero eso lo que demuestra es una palabra que caracteriza al régimen: improvisación. Al regreso les contamos cómo se diseña una ciudad a escala humana en la provincia venezolana. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para la parte final de grado 33. Ya venimos. El más grave problema, sin duda, que están confrontando las ciudades venezolanas es el caos urbano producto de la improvisación, de la falta de planificación y del crecimiento desordenado. El gobierno no solamente ha hecho Ciudad Caribia, el gobierno tiene Ciudad Belén, Ciudad Lozada, Ciudad Santa Rosa, tiene muchísimas ciudades que no son tales ciudades, sino que son urbanizaciones. Pero el gobierno quiere disfrazar su propia ineficiencia llamando ciudades a lo que son urbanizaciones o a lo sumo un conjunto de edificios, como el caso de Santa Rosa, que está ubicada en la Avenida Libertador y que uno ve allí cómo se violan todas las normas, las variables urbanas fundamentales. Ciudad Polonia está definida para que la gente que vaya a vivir allí, en esta hermosa ciudad, también mejore su calidad de vida, porque allí se va a generar empleo, muchísimo empleo. Allí vamos a tener, necesitamos carpinteros, peluqueros, maestros, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Pues va a haber una gran cantidad de obra que se necesita, de mano de obra y de empleo para esta ciudad, que nos va a permitir que la gente que vaya a vivir allí no solamente mejore su calidad de vida al obtener una vivienda, sino que también mejore su calidad de vida desde el punto de vista económico, que vaya creciendo con la ciudad.